Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar de los elementos constituyentes de la caja torácica. En el marco del segundo curso, Anatomía por esquemas en el área de trabajo y tiempo libre. Por lo tanto, vamos a describir tres elementos fundamentales que van a ser las vértebras, en este caso las vértebras dorsales, que son 12, bien, el esternón, que es un hueso impar y medial, y los arcos costales. Bien, que son el número de 24, 12 para cada hemitórax. Bien, vamos a comenzar a describir cuáles son las características generales de una vértebra dorsal tipo. O sea, esto que vemos acá en esta imagen, en una vista superior y en una vista sagital, es una vértebra dorsal tipo, que puede ser, por ejemplo, la séptima vértebra dorsal. Este es un ejemplo, ¿sí? Bien, nosotros sabemos que todas las vértebras tienen en su porción anterior el desarrollo de su cuerpo, ¿sí? Este cuerpo, que está en la región anterior o en la porción posterior de este hueso, que es un hueso irregular, ¿sí?, tiene forma de cubo. ¿Por qué? Porque todos sus diámetros, el transversal, el vertical y el anteroposterior, son similares. Hacia atrás del cuerpo nos vamos a encontrar con el arco neural, esta porción posterior de la vértebra, ¿sí?, que está ubicada por detrás del cuerpo, que está constituida por distintos segmentos óseos de los que se van a desprender distintas apófisis que debemos describir. Entonces, esta región posterior la vamos a llamar arco neural. Ese arco neural junto con el cuerpo limitan un espacio anatómico muy importante que recibe el nombre de agujero raquídeo. El orificio raquídeo entonces está determinado por la cara posterior del cuerpo vertebral y la cara anterior o el borde anterior del arco neural. Entonces este sería el orificio raquídeo. Este orificio raquídeo tiene la característica de ser un orificio que en este caso es redondo u oval. Es un orificio redondo y pequeño en relación, si lo comparamos, a las vértebras cervicales y a las vértebras lumbares. Bien, algunos dicen que tiene forma de un corazón de naipe en algunos textos. Cuando nosotros empezamos a estudiar cuáles son las partes de este arco neural, vamos a ver que el mismo tiene distintos segmentos. Inmediatamente por detrás del cuerpo vertebral nos vamos a encontrar con un segmento óseo que se ubica en este sector, que recibe el nombre de pedículo. Ese sería el pedículo de la vértebra, ¿sí? Es lo que está inmediatamente por detrás del cuerpo vertebral. Ese sería entonces el pedículo. Este pedículo tiene un borde superior y tiene un borde inferior. El borde inferior del pedículo se encuentra bien escotado. En este caso es bien escotado y limita con el pedículo de la vértebra que se encuentra infraadyacente un orificio que recibe el nombre de orificio de conjunción, por donde emerge el nervio raquídeo, ¿sí? Entonces, entre los pedículos queda limitado un orificio que se llama orificio de conjunción. Es el lugar por donde van a emerger los distintos nervios raquídeos, que luego se van a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. Bien, por detrás
del pedículo nos vamos a encontrar con otra porción ósea que se une a la del lado opuesto en la línea media, que recibe el nombre de lámina. Esto que les estoy pintando aquí serían las láminas. Bien, las láminas a nivel de en el sector de la columna dorsal tienen una característica que es que tienen tanto su altura como su ancho las mismas dimensiones. Bien, eso por un lado. Luego tenemos que recordar que por detrás del pedículo emergen a través de, distintas proyecciones, tres apófisis importantes. Una de ellas es la apófisis transversa. La apófisis transversa, que la tendríamos acá, que sería esa, la apófisis transversa, que si yo la dibujo, la miro en este esquema, sería esta, la apófisis transversa del hueso, de la apófisis, de la vértebra dorsal. Esta sería entonces la apófisis transversa. Esta apófisis transversa a nivel de la columna dorsal tiene en una de sus vistas, en una de sus prolongaciones, luego de describir un trayecto transversal, una carilla articular para la tuberosidad del arco costal. Entonces tenemos en esta apófisis transversa la presencia de una carilla articular cóncava que se va a relacionar, o que en realidad se articula con la tuberosidad costal. Entonces tengo una carilla articular costal. Bien, y además tengo dos apófisis que se prolongan hacia arriba y hacia abajo, que se desprenden de la base de la apófisis transversa, que son las apófisis articulares. Tengo una apófisis articular superior y una apófisis articular inferior, que en esta imagen, voy a ver en esta imagen digamos sagital, se ven de manera simple y se pueden indicar y se pueden describir mejor. Entonces esta que tengo acá es la apófisis articular inferior. Esta apófisis articular inferior está orientada hacia adentro y hacia abajo, en tanto que la apófisis articular superior está orientada hacia afuera y arriba. Estas apófisis articulares son planas, tienen carillas articulares planas para articularse con las apófisis articulares de las vértebras que son supra e infraadyacentes a las mismas. Bien, en este caso lo que veo en este esquema es la apófisis articular superior de un lado y del otro, porque estoy viendo la vista superior de esta articulación. Y después tengo otra apófisis muy importante, que es la apófisis espinosa, que se desprende de la fusión de ambas láminas por detrás. Esta apófisis espinosa tiene la característica de ser una apófisis alargada verticalmente, descendente, con forma prismática triangular. Entonces esta es la apófisis espinosa. Bien, que está alargada y descendente verticalmente. Se dice que tiene la apariencia
como de una teja que se imbrinca sobre otra teja y así sucesivamente, impidiendo el acceso al interior del conducto raquídeo por la cara posterior de la columna vertebral. Y finalmente tenemos que describir qué pasa con este cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral que decíamos que tenía el aspecto de un cubo, ¿sí? Tiene la característica de tener en sus caras laterales la forma de un canal cóncavo y en su cara superior o en su cara inferior dos superficies o platillos articulares de los cuerpos vertebrales cóncavos, es decir, su cara superior es cóncava hacia arriba, su cara inferior es cóncava hacia abajo y lateralmente también describe una concavidad, de tal manera que describe un canal de alguna manera que circunda todo el contorno de la vértebra. Bien, este cuerpo tiene cerca de su borde posterior dos carillas articulares que son las carillas articulares costal superior y la carilla articular costal inferior. Entonces tengo además dos carillas articulares cerca del borde posterior del mismo. Esta sería la carilla articular superior y la que está por debajo es la carilla articular inferior. Bien, estas son las características de una vértebra dorsal tipo, ¿sí? De una vértebra dorsal tipo, como puede ser, por ejemplo, la séptima vértebra dorsal. Pero las distintas vértebras van adquiriendo características específicas que van a depender del lugar que ocupan. Por ejemplo, esta primera imagen que tenemos acá es la primera vértebra dorsal. Esta primera vértebra dorsal tiene algunas características. Entre ellas, el cuerpo de la misma es más alargado transversalmente y presenta en sus bordes laterales, en su cara superior, como dos ganchitos, ¿sí? Dos ganchitos que que se articulan con la cara inferior de la séptima vértebra cervical a través de una articulación que es la articulación uncovertebral. Si yo lo miro de frente a esta vértebra y veo su cara anterior de esta manera, tengo un platillo superior y un platillo articular inferior. Estas dos prolongaciones o ganchos que presenta su cara superior se verían de esta manera, ¿sí? Uno de un lado y otro del otro, y se articula con la cara en bisel, con la carilla en bisel que presenta la cara inferior de la séptima vértebra cervical, ¿sí? La cara inferior presenta como una superficie en bisel, que sería esto que estamos dibujando, que se relaciona con ese uncovertebral o ganchito vertebral. De esta manera tenemos una articulación uncovertebral. Esta carilla o esta vértebra, además tiene en sus caras laterales una carilla articular completa para el primer arco costal y una hemicarilla articular inferior para el segundo arco costal. Tenemos además que la apófisis espinosa es más transversal si la comparo con el resto de las apófisis espinosas de la columna vertebral dorsal. Además, las apófisis, transversas tienen también una carilla articular costal, como en el resto de las vértebras, pero menos desarrollada. Y tengo las dos apófisis articulares planas, de la misma manera que en el resto de la carilla articular. La diferencia es que la inferior está más verticalizada. Bien,
Entonces, la característica más saliente es la presencia de los ganchitos o uncus que presenta el cuerpo a nivel de su cara superior, una carilla completa, articular, costal, superior para el primer arco costal y una hemicarilla para el segundo arco costal, y además una apófisis espinosa que está más cerca de la transversal que de la línea vertical o eje vertical. Bien, otra vértebra que tiene características especiales es la décima vértebra dorsal. Esta décima vértebra dorsal presenta solamente en su cara lateral una única carilla articular costal y además presenta una carilla articular a nivel de la apófisis transversa muy rudimentaria. Entonces esta carilla costal es única, bien, y además tengo una apófisis espinosa transversal, porque como se está acercando a la articulación, a las vértebras lumbares, está cerca de transformarse esta columna vertebral en la porción lumbar, entonces estas vértebras van adquiriendo características de las vértebras lumbares específicamente. Bien, esta vértebra que tengo aquí abajo es la 11ª vértebra dorsal. Esta vértebra tiene también como característica que tengo una única carilla articular. Bien, su apófisis transversa no tiene carilla articular costal y tengo una apófisis espinosa transversal. Bien, y por el otro, y como última vértebra para describir dentro de las particularidades de estas vértebras, tengo la decimosegunda vértebra dorsal, que también tiene como característica que tiene una única carilla costal, su apófisis transversa rudimentaria no tiene carilla articular costal, pero presenta una característica muy importante, sus apófisis articulares inferiores. Esta apófisis articular inferior tiene una característica que la distingue del resto de las vértebras dorsales y es que tiene una carilla articular convexa, a diferencia del resto que son todas planas. ¿Por qué ocurre esto? Porque estas apófisis articulares se van a articular con la apófisis articular superior de la vértebra lumbar, constituyendo una articulación del tipo de las trocoides. Bien, esto es un detalle a tener en cuenta. Y como dijimos anteriormente, con respecto a la décima y a la 11ª, en la 12ª vuelve a ocurrir la misma característica o aparece la misma característica, que es que sus apófisis o su apófisis espinosa es transversal. Bien, estas son las características especiales y particulares de las distintas vértebras dorsales en este caso. Bien, entonces, todas estas vértebras articuladas entre sí limitan una gran concavidad que en su conjunto recibe el nombre de cifosis dorsal, ¿sí? Entonces, todas estas vértebras, desde la primera vértebra dorsal hasta la 12ª vértebra dorsal, limitan en la columna vertebral una concavidad anterior. Esto recordemos que es anterior y esto es posterior. Limitan una gran concavidad que recibe el nombre de cifosis. Esta sería la cifosis dorsal. Se articula hacia arriba la primera vértebra dorsal con la 7ª vértebra cervical y la 12ª vértebra dorsal con la primera vértebra lumbar. ¿Qué características tienen todas estas
articulación o todas estas apófisis espinosas entre sí, cuando las observamos específicamente, que todas tienen un recorrido descendente, que es lo que la caracteriza específicamente. Bien, eso es un detalle a recordar que es importante en relación a la disposición de las vértebras. Cada una de las vértebras o de los cuerpos vertebrales, en su mayoría, tiene dos carillas articulares costales que limitan una única carilla articular que se va a poner en relación con la cabeza de costal de cada arco costal, ¿sí? Además, presenta sus apófisis transversas, como dijimos anteriormente, también cavidades articulares con la misma disposición. Si nosotros queremos señalar alguna de las características específicas de las articulaciones de esta columna vertebral, tenemos que recordar que la columna vertebral, los cuerpos vertebrales específicamente, están articulados entre sí por un tipo de articulación que recibe el nombre de anfiartrosis. ¿Por qué? O de sínfisis. Bien, entonces los cuerpos vertebrales están articulados entre sí por anfiartrosis. Son semimóviles. Son articulaciones semimóviles donde tiene una característica particular, que es que tiene un elemento que está dispuesto entre las dos carillas articulares, que es un ligamento, que en este caso está representado por el disco intervertebral. Intervertebral, y por el otro lado que no tienen sinovial. Vamos a poner sin sinovial. Sin sinovial. Bien, estas anfiartrosis en la nueva nomenclatura reciben el nombre de sínfisis. Sínfisis o bien articulaciones no sinoviales. Bien, ¿qué tienen de particular estas articulaciones? Que tienen, por un lado, una carilla articular cóncava de la vértebra supraadyacente, otra carilla articular cóncava de la vértebra infraadyacente y en el centro la presencia de un ligamento interóseo. Periféricamente tenemos una cápsula articular que rodea como un manguito fibroso a la articulación y ligamentos periféricos. Recordamos que no tiene cavidad articular y por lo tanto tampoco no tiene sinovial. Bien, esta es una de las articulaciones que se corresponden con los cuerpos que articulan los cuerpos vertebrales y que son comunes a todas las vértebras en general. Debemos recordar que está reforzada hacia adelante por la presencia de un ligamento que viene descendiendo desde la base del cráneo, que pasa por delante de la columna vertebral de los cuerpos vertebrales, que es el ligamento vertebral común anterior, que si recordamos, el anterior termina a nivel de la segunda vértebra dorsal. Entonces, por delante de la columna vertebral tenemos un ligamento que es el ligamento vertebral común anterior. Bien, que va a termina a nivel de la segunda vértebra sacra. No sé si dije eso anteriormente, me parece que lo dije incorrectamente. Termina a nivel de la segunda vértebra sacra. Lo mismo ocurre en la región posterior de los cuerpos vertebrales. Por detrás de los cuerpos vertebrales yo tengo otro ligamento que está ubicado por detrás de los cuerpos, que es el ligamento vertebral común anterior. Bien, si nosotros tenemos en cuenta otros ligamentos importantes que están presentes a nivel de la columna vertebral, vamos a encontrarnos con algunos otros que son importantes de recordar simplemente para conocerlos, pero no porque se tenga una gran importancia funcional. Hay ligamentos que se van a extender desde una apófisis espinosa
a la otra apófisis espinosa, o sea que están entre las apófisis espinosas. Estos ligamentos reciben el nombre de ligamentos interespinosos. Y después tenemos otros ligamentos que se van a extender desde el vértice de una apófisis espinosa a vértice de apófisis espinosa, y esos ligamentos que van desde una apófisis espinosa a la otra apófisis espinosa se llaman ligamentos supraespinosos. Y cabe señalar un ligamento muy importante que se extiende entre las láminas. Yo tengo un cuerpo vertebral de esta manera, ¿sí? Dijimos que por detrás del cuerpo vertebral inmediatamente teníamos un segmento óseo que recibía el nombre de pedículo, del que se desprendían hacia arriba unas apófisis, hacia abajo otras apófisis y hacia atrás las apófisis y transversalmente las apófisis transversas. O sea, hacia arriba tenemos las apófisis articulares superiores, hacia abajo las apófisis articulares inferiores y lateralmente las apófisis transversas. Por detrás, si yo hago un corte de las apófisis transversas, no las desarrollo, vamos a imaginarnos que no están las apófisis transversas para poder ver qué hay detrás de los pedículos, vamos a ver que los mismos se continúan con otro segmento óseo, bien, que finalmente da origen, cuando se reúne con el del lado opuesto, a una apófisis que es la apófisis espinosa. Ese segmento es la lámina. Bien, las láminas vertebrales. Este sería entonces el pedículo y estas serían las láminas. Esta es la apófisis articular superior, apófisis articular inferior, y de aquí se estaría desprendiendo hacia atrás y lateralmente las apófisis transversas. Bien, si yo esquematizo otro cuerpo vertebral, por debajo, de esta manera, yo voy a tener un pedículo también con una porción convexa, bien hacia abajo, bien escotada, una apófisis articular de esta manera, una lámina, una apófisis articular inferior de esta manera y la lámina. Ahí está. Entonces yo tengo de esta manera una lámina así que se va a reunir con la del lado opuesto y va a dar origen a una apófisis espinosa o a otra apófisis espinosa. Entonces de esta manera tengo dos vértebras más o menos esquematizadas. No están muy bien, pero simplemente para que lo entiendan. Entonces vamos a ver lo que comentábamos anteriormente. Entre una lámina y la otra hay un ligamento que ustedes deben recordar que es el más resistente de todos los ligamentos que tiene el aparato ligamentoso y articular de la columna vertebral, que recibe el nombre de ligamento amarillo, que se une al del lado opuesto a nivel central o medial, donde tiene origen o de donde se desprende la apófisis espinosa. Entonces, ese ligamento que tengo acá, este ligamento, es el ligamento amarillo. Ligamento que se llama amarillo porque tiene este color, ¿sí? Y es extremadamente resistente. Debemos recordar que es el más resistente de todos. Habíamos dicho también que entre las apófisis espinosas estaba el ligamento interespinoso. Este sería el ligamento interespinoso. Acá. Y entre un vértice de la apófisis espinosa a la otra tenemos un ligamento que es el ligamento supraespinoso.
espinoso. Acá tenemos una articulación importante, que es la articulación de las vértebras, de las apófisis articulares entre sí, que son ambas superficies planas, ¿sí? Tienen alrededor de la misma una cápsula articular con los ligamentos. Estas articulaciones, todas planas a nivel de la columna vertebral dorsal, son artrodias. Bien, por lo tanto son articulaciones sinoviales, o también llamadas con la antigua nomenclatura, que es en realidad la más usada, diartrosis. ¿Sí? Tienen como un aparato ligamentoso propio, que no tienen nombres propios específicamente su ligamento, simplemente tenemos que recordar que como toda diartrosis tiene una cápsula articular, una cavidad articular, sinovial y ligamentos periféricos. Y para no desaprovechar este esquema, vamos a recordar que entre un pedículo y el otro pedículo tengo este orificio tan importante que permite la salida de los nervios raquídeos, que siempre tenemos que vigilar la conservación de su tamaño, que es el agujero u orificio de conjunción. Bien, esto sería entonces un poco las características generales de las vértebras y de la columna vertebral dorsal, para tener en cuenta algunas de sus particularidades. Bueno, espero que les haya servido este breve repaso de la columna dorsal específicamente, y recuerden repasar una vértebra tipo, las diferencias y las diferentes características que tienen las vértebras entre sí, y los aspectos generales y relevantes que tiene la disposición de la cifosis dorsal, y fundamentalmente el aparato ligamentoso entre las vértebras, que es homólogo o análoga en realidad al resto de la columna vertebral. Bueno, les dejo un saludo, y en el próximo video vamos a ver esternón y arcos costales. Muchas gracias.